Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Soy Omar, muchas gracias por acompañarme como cada semana. Les agradezco porque para mí es un placer estar con ustedes a través de las escrituras. Vamos aprendiendo cada semana y nos vamos fortaleciendo, no olvidando que el objetivo no solamente brindar información, sino también poderles brindar alternativas para que todos podamos enseñar ese conocimiento a los demás y podamos edificarnos. Eh, la idea es edificarnos en poder venir a Cristo, que ese es el objetivo. Así que a seguir adelante y a empezar. El día de hoy nos toca la última clase del mes de octubre. Se termina el mes de octubre, nos quedan 2 meses más y acabamos el Antiguo Testamento. El día de hoy veremos lo que es la semana del 24 de octubre al 30 de octubre, lo que es Ezequiel, todo el libro de Ezequiel, que tiene 48 capítulos. Vamos a tratar de ser lo más didácticos y lo más, a tratar de hacer un mejor resumen para que se pueda entender esta clase o esta lección. Después de haber tenido ya una conferencia, quizás una conferencia general de la iglesia, y ojalá que todavía no olvidemos algunos mensajes y la idea es poder aplicarnos o aplicarlo lo aprendido a cada clase, a cada semana, a cada parte de nuestra vida también. El día de hoy veremos a Ezequiel, el libro de Ezequiel, un libro que todavía le sigue, así como Jeremías, son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Vamos a ver quién es Ezequiel más o menos. Y para ello vamos a empezar diciendo que el título de nuestra clase el día de hoy, que ha puesto el manual de Ven, sígueme, dice, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. El versículo se basa en lo que es un versículo completo, que es, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis juicios y los pongáis por obra. Eh, Pondré dentro de vosotros un espíritu, ¿no? Y qué bonito. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros cuando obviamente a veces lo necesitamos. Lo necesitamos que como si nos instalaran un nuevo espíritu para poder a veces cuando uno tiene bajones o uno está decaído, uno necesita cierta forma de renacer nuevamente. Veremos lo que habla el día de hoy el profeta Ezequiel. Ezequiel fue un profeta durante el cautiverio de Israel. Seguimos en ese cautiverio viendo el antes y el después, pero Ezequiel es eso, un profeta durante el cautiverio de Israel. Ezequiel luego animó al arrepentimiento y a la obediencia, señalando que el pecador arrepentido puede evitar la consecuencia eterna de su acto a través del perdón del Señor. Lo que siempre busca un profeta. Un profeta siempre le está pidiendo al pueblo es que se arrepienta. El impío, o el pecador, que se arrepiente y se hace justo, va a vivir, vivirá. Ese es siempre el mensaje. El justo que se vuelve malvado morirá. Cada hombre debe presentarse ante Dios y responder por sus propias elecciones. Eso también lo dice Ezequiel. Es importante saberlo, que es individual la salvación. Lo que Ezequiel le dijo al antiguo Israel, creo que debemos entenderlo y aplicarlo al Israel moderno. Ezequiel significa, su nombre, el nombre de Ezequiel significa Dios es mi fortaleza. Fue, según la Biblia, un profeta hebreo que ejerció su ministerio más o menos en el año 595, 570 antes de Cristo. O sea, quiere decir que faltaban 500 años, 570 años antes que venga Cristo. Ya, están 500 años y ya llegaba Cristo. Parece poco, pero es bastante, es bastante. Si calculamos que cada generación, en el día de hoy, en la actualidad, en el año 2022, se calcula que demora cada generación 70 años, promedio de vida de la persona, estamos hablando de que faltan 7 generaciones. 7 generaciones que crezcan y mueran, obviamente, para que venga Jesucristo a la tierra. El profeta Ezequiel es durante esa época, del año 595 al año 570, y él es pues durante el cautiverio judío en Babilonia. Ahorita vamos a ver algo interesante en este profeta. Él fue con su esposa, fue a Babilonia como exiliado en el año 597. Él le da más o menos de 26 años, dice la historia.
26 años, él es exiliado nuevamente a Babilonia. La última profecía fechada de su libro es la del año 571, ¿no? Por eso decimos que él predica el Evangelio, o profetiza el Evangelio en el año 595 a 570 más o menos. Él termina su ministerio más o menos cuando tendría unos 51 años de vida. Mientras tanto, habría perdido a su esposa. Él lleva a su esposa a Babilonia, pero él lo pierde a su esposa cuando él tenía en promedio de 37 años. Ezequiel vivió en la misma época que el profeta Jeremías, es un contemporáneo de Jeremías. La diferencia es que Jeremías está en Israel, Ezequiel se va a Babilonia. Él estaba casado, Ezequiel era hijo de Buzi, o Buzi, como le llaman, de linaje sacerdotal, por lo tanto también Ezequiel es un sacerdote, es de la tribu de Leví, fue llevado cautivo a Babilonia junto con el rey Joaquín de Judá. Hay que recordar que el rey invasor llega a Jerusalén y lleva al rey Joaquín, y también de paso se lo lleva a Ezequiel, ¿no? Porque llevan a varios judíos, y permaneció pues en una ciudad de Mesopotamia llamada Tel Aviv. Así se llamaba la ciudad donde se quedó Ezequiel durante ese periodo de vida que le tocó. Eh, a pesar de las calamidades del destierro y de los falsos profetas que habían en Babilonia, los cautivos que vivían en Babilonia no dejaban de abrigar esperanzas de que el cautiverio terminaría pronto y de que Jehová restauraría la ciudad santa de Jerusalén y su templo. Eso fue la esperanza de los judíos, creyendo que cuando ellos fueron exiliados, o sea, sacados de Jerusalén y llevados a Babilonia, ellos pensaban que iba a ser muy, muy, muy breve, unos meses, unos dos, 3 años, 4 años, y ellos iban a regresar. Eso encima lo creían, era la falsa esperanza, y empezaron a haber falsos profetas en Babilonia, y obviamente que ellos profetizaban de esa manera, que que el tiempo que iban a estar en Babilonia era muy, muy, muy corto, muy breve. Y obviamente que Ezequiel tiene que profetizar la verdad. Y les dice que no es así, ¿verdad? Van a tomar 70 años. Como les dije, es un tiempo de una generación más o menos. Él predicó la esperanza del tiempo mesiánico, tiempo del Mesías. Iban a ser 70 años que estarían en Babilonia, y prácticamente pues toda la generación moriría, y los hijos son los que iban a regresar, no ellos, ¿ya? Tal como ya lo he mencionado, en una serie de ataques el imperio babilónico aplastó al reino de Judá. No hay que olvidar esto. Una y otra vez, yo creo que ya lo sabemos un poquito de memoria, porque siempre lo he recalcado, de que Babilonia ataca a Jerusalén en 3 etapas, en 3 fases. La destrucción de Jerusalén en Judá no fue en una fase, sino en 3. Lo mencionado, Jerusalén primero fue atacada, y Daniel y otros cautivos fueron llevados a Babilonia. Eso fue en la primera vez. Daniel, que lo vamos a ver la próxima clase, vamos a ver el profeta Daniel. En la segunda fase, Jerusalén es atacada, se saca el tesoro del templo y se llevan más cautivos a Babilonia. En esta fase es donde Ezequiel es llevado cautivo. Vámonos, Ezequiel. Lo llevan a Ezequiel ahí al profeta. En la tercera fase, Jerusalén cae y casi todos los que quedan en el reino pues son exiliados, ¿ya no? En Jerusalén, Ezequiel habría sido uno de los sacerdotes que servían en el templo. En cambio, en Babilonia pues estuvo entre los cautivos. Ya no había templo, no había que servir. Y él se sentó donde ellos estaban sentados, a cientos de kilómetros del templo, y con pocas esperanzas de regresar a la amada casa de Dios a servir. Qué dolor es el que sentía Ezequiel, ¿verdad? Porque no era un hombre malo, sino un buen sacerdote. Anhelaba pues volver a realizar su servicio en el templo, ejercer su sacerdocio. Por eso aquí sale una imagen más o menos que retrata, obviamente, a Ezequiel con sus papeles ahí, sus plumas, tratando de poder escribir algo, sus profecías, y añorando pues volver a Israel, al templo. Hubo cambios con el exilio. Ahora, cuando el pueblo de Israel es llevado a Babilonia, hay cambios. Y eso hay que entenderlo, porque eso va a replicar, o va a entenderse mejor cuando uno va a entender la historia. Hay cambios en el pueblo de Israel.
Esos cambios, por ejemplo, son muchísimos, pero uno de ellos voy a enumerarlos para tener una idea de lo que cambia con el exilio. Una vez más, lo menciono, que cuando regresan los exiliados de Babilonia, pues ya no regresan los mismos que fueron, regresan los hijos, porque prácticamente ya los padres han fallecido en Babilonia. Por lo tanto, sus costumbres ya han ido cambiando. Por ejemplo, los judíos abandonaron la adoración de imágenes y comenzaron ya a adorar la ley. El pueblo de Israel, antes de la toma por Babilonia, antes que sea destruido, pues eran muy idólatras. Pero los que vienen, los hijos, ya no. Ellos abandonan esa adoración de imágenes y comenzaron a adorar más la ley. En estos, con respecto a esto, muchos dicen que los judíos se volvieron radicales, es decir, nada de idolatría. ¿Por qué? Porque eso fue su perdición. Entonces ellos lo entendieron y se pasaron de un extremo al otro, radical total, ¿no? Alguien que veían idolatría era apedreado inmediatamente, ¿no? Nada de idolatría. Ellos, a partir de ese momento, ellos se convierten en adoradores, pero más de la ley. Esto lo vamos a ver. ¿Cómo es eso? Ahorita lo vamos a ver. Gracias a los esfuerzos de Esdras, que ya lo hemos visto también, y otros escribas, se ha preservado mucho del Antiguo Testamento, pero también mucho se ha perdido. Este periodo produjo muchos tomos de obras históricas y comentarios sobre las escrituras. Empezaron a sacar pues las explicaciones de las escrituras, por ejemplo, a través de los escribas, es lo que empezaron a hacer. Los principales grupos religiosos de Israel, es decir, empezaron a salir los escribas, los fariseos, saduceos y otros, tuvieron su origen en este periodo. Estos hombres o grupos de hombres finalmente reemplazaron a los profetas y de esto pues resultó un caos, una apostasía mucho más fuerte, mucho más grande de eso. Se preservó la escritura hebrea, aunque el idioma del pueblo cambió. Este cambio creó la necesidad de expertos en la ley para poder entender la ley. La sinagoga judía data de esta época, empezaron a salir las sinagogas porque los judíos se reunían en casas, en locales pequeños en Babilonia para poder conversar del evangelio, de la religión. Los exiliados se reunían en Babilonia de esa manera. Entonces, eso se llamó una sinagoga. ¿El pueblo arrepentido tenía hambre de palabra? Es la pregunta. Quizás tenían más hambre de la liberación que de la palabra de Dios. Entonces ahí se convierten pues en reuniones de ellos y lo que viene a ser las sinagogas. Desde entonces Israel vino a ser una nación celosa en cuanto a su Dios y ellos ya lo entendieron eso. Sin embargo, su celo ya no se centró en Jehová, sino en la ley de Jehová. Su vuelco a la devoción religiosa comenzó unos 200 años después del exilio y esta fue tan completa que para la época en que Cristo vino a ellos, los rechazaron. Eso fue el problema. Se pegaron tanto a la ley que obviamente dejaron de entender y obviamente pues viene Cristo, el dador de la ley, y lo rechaza. Es ahí el problema. La adoración de la ley en lugar del legislador sencillamente pues era otra forma de idolatría, tan infructuosa como la adoración de imágenes. O sea, cambian, ¿no? Ya no adoran imágenes, pero adoran la ley. Y se tergiversa eso. Ambas eran erróneas, ya que alejaban al fiel del verdadero Dios viviente. El Nuevo Testamento y la vida y enseñanzas de Jesús muestran claramente, que eso lo vamos a ver en el próximo año en el Nuevo Testamento, que los fariseos y saduceos y otros grupos religiosos adoraban la ley en una forma pues pervertida. Ya era un caos eso, era un caos. Eh, Sus prácticas idólatras las hicieron traspasar lo señalado. Ahora, el resumen sería que el Señor tenía un gran profeta, Jeremías, en la corte de Jerusalén. Miren esto. El Señor tenía en Jerusalén, pues en la corte, a Jeremías, al profeta Daniel, que lo vamos a ver en la próxima clase, la próxima semana, en la corte de Babilonia lo tenía. Él estaba en la corte de Babilonia. Y un tercero, que es Ezequiel, entre los exiliados de Babilonia. Entonces Jeremías y Ezequiel eran del linaje sacerdotal.
Parece que el profeta Daniel, lo vamos a ver la próxima semana, Daniel tal vez haya sido de linaje real, no era cualquiera, pero no se sabe mucho más. El Señor no olvida a su pueblo del todo. Jeremías sirvió al Señor presentando sus advertencias e instrucciones a los reyes y líderes de los que pronto serían conquistados. Daniel iba a predicar a los conquistadores y Ezequiel pues a los exiliados. Ahora, y eso sin contar lo que es el libro de Mormón, que el libro de Mormón ley empieza a crear una nueva ciudad, un nuevo mundo, como viene a ser América. Entonces, es verdad, el Señor castiga, si lo vemos así, a su pueblo, pero no lo abandona. En todo momento llama profetas y de acuerdo a las circunstancias pone el profeta. Puso a Jeremías para que pueda ayudar en la corte de Jerusalén, porque se encargaba pues del rey, el rey tenía su profeta prácticamente, ¿no? Conversaban y pedía consejo y Jeremías pues les aconsejaba a ellos, a los líderes, a los gobernantes. Daniel, ya lo vamos a ver la próxima clase, como ya lo mencioné. Babilonia se encarga pues de la corte, conversa con Nabucodonosor face to face, ¿no? Cara a cara. No cualquiera podía hacerlo. También el Señor llama ahí y lo llaman a Ezequiel para que se encargue de los exiliados, ¿no? Del pueblo. Entonces, por todo lado, el Señor está con sus profetas y viendo el Evangelio y, como lo mencioné, a Ley, por otro lado, tratando de poder llevar y tener una nueva civilización a través de lo que es el libro de Mormón. Interesante, ¿verdad? Cómo actúa el Señor. Si a veces creemos, a veces pensamos que los caminos del Señor son pequeños, no, son inmensos, son grandes, de diversas maneras. Esto no, quizás no lo sabía pues Ezequiel o Jeremías al mismo tiempo, que había otro profeta, o sea, eh, alguien igual que él, pero con otra misión. Son misiones que se les da a los profetas, de tal manera que no se le abandona al pueblo. Se le pide que solamente se arrepientan y puedan volver al camino, puedan volver al redil. Ok, haciendo ese resumen, vamos a ver lo que el libro de Ezequiel, cómo empieza. Empieza con visiones. Es decir, que Ezequiel recibe visiones y luego de ello, en Ezequiel capítulo 3, versículo del 1 al 3, dice que un rollo de libro, el rollo de libro que el Señor hizo, lo hace comer a Ezequiel. Ezequiel mira un pequeño rollo de libro y lo hace comer a Ezequiel, ¿no? ¿Y eso qué significa? A veces uno está leyendo y dice, ¿cómo puede ser posible que uno coma pues un papel, ¿no? Un papiro, un rollo de libro? ¿Por qué lo hace? Ahora, esto es una experiencia semejante a Juan el Apóstol, o el revelador, o el como lo llaman, también recibió el mandamiento de comer un libro. El Señor, a través del profeta José Smith, explicó que esto representa la misión dada a Juan entre las tribus de Israel. Eso lo dice de Doctrina y Convenios 77, 14. ¿Verdad? El elder Bruce R. McConkie escribió que el hecho de que Juan comiera un libro conteniendo la palabra de Dios dirigida a él, estaba en armonía con la costumbre y la tradición del Israel antiguo, dijo el elder McConkie. Entonces era una costumbre que se le daba a los profetas de tal manera que significaba para que pueda tener la fuerza y la energía de la prédica del Evangelio, de lo que él tenía que decir en su boca. ¿Verdad? Porque la mayoría pues no eran personas preparadas, no eran personas eruditas, no recibían instrucción a través de internet o de otras fuentes, por lo tanto ellos recibían de esa manera. Llegamos al versículo 7 del capítulo 3, como dice la diapositiva, y dice, pero la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, pues toda la casa de Israel es dura de frente y dura de corazón. El versículo 6, el anterior, dice que si Ezequiel fuese a otros pueblos, sí lo escucharían pero, pero no el pueblo de Israel por lo duro de corazón. Curioso. Eso dice el versículo 6.
Esto es una característica pues del pueblo de Israel, que son muy duros. Ezequiel será como muchos otros profetas que tuvo Israel, un profeta que no es escuchado, que no es oído, que no es seguido por sus mensajes, un profeta ignorado prácticamente. Como dice el versículo 7, dura de frente y duro de corazón. La pregunta es, ¿somos iguales? También soy duro de corazón, soy duro de frente. ¿Nos parecemos a ellos? A pesar de todo lo aprendido. En el versículo 17 de Ezequiel dice, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Te he puesto por atalaya. Ahora, ¿qué es ser un atalaya? Las profecías de Ezequiel no fueron aceptadas por el pueblo, como ya lo sabemos, pero como atalaya tenía que levantar su voz de advertencia. El presidente Benson, Ezra Taft Benson, dijo lo siguiente en una conferencia general de abril del año 73. Él dice, como vigilantes, o sea, como atalayas, en la torre de Sion y como líderes, tenemos la obligación y el derecho de elevar la voz en contra de los males de la actualidad. Males que hieren los fundamentos mismos de todo lo que nos es querido, como la iglesia verdadera de Cristo y como miembros de naciones cristianas. Como uno de estos vigilantes, con amor por la humanidad, yo acepto humildemente esta obligación y cometido de esforzarme con gusto por cumplir sin temor con mi deber. En momentos tan serios como estos no debemos permitir que el temor o la crítica nos impida hacerlo, aún a riesgo de que nuestro consejo sea tachado de político, por cuanto el gobierno se entrelaza cada vez más con nuestro cotidiano vivir. Fin del comentario que hizo el presidente Alfonso con respecto a qué es las atalayas, los vigilantes. Eso es lo que tenemos que ser nosotros también del Evangelio. Avanzando en Ezequiel capítulo 4, del 4 al 8, dice, ¿por qué se mandó? Es interesante la visión que tiene o el mandato que reciben los profetas, ¿no? En este caso, a Ezequiel se le manda que durmiera, se le mandó que durmiera sobre su costado durante 430 días. Si lo vemos, en 430 días viene a ser más de un año. El año tiene 365 días, a él se le manda que duerma durante su costado durante 430 días. ¡Wow! Pesado, ¿verdad? Este es otro ejemplo de un método de enseñanza que no se ha interpretado del todo, según las escrituras. He buscado en los manuales, no hay mucha explicación de eso. Después de mostrar la representación de Jerusalén bajo el sitio, el Señor le mandó a Ezequiel que durmiera sobre su costado durante 390 días para poner sobre él la iniquidad de Israel. En este caso parece que se quiere indicar el reino del norte de repente. Luego tenía que cambiar de lado y dormir así durante 40 días para llevar sobre sí la iniquidad de Judá. 390 días que representan prácticamente lo que es Israel, o sea, el reino del norte, y 40 días que representan pues el reino de Judá. 390 días sobre un lado y el otro 40 días sobre el otro lado. Así tenía que dormir, de costado, no podía dormir boca arriba. Terrible, ese terrible mandato que recibe Ezequiel. Esos son eh, los mandatos que reciben los profetas, ¿no? No es nada fácil, ¿eh? El significado simbólico de esto parece bastante claro. Ezequiel tuvo que ser atado a la cama, en eso lo dice el versículo 8, sujetado para mostrar que los dos reinos estaban sujetos o que iban a estar en cautiverio por causa de su iniquidad. Si en realidad Ezequiel así lo hizo o no, no se sabe. Parece raro que el Señor pidiera al profeta que quedara inmóvil, pues, ¿no? Durante prácticamente 15 meses. Es posible que se le haya mandado acostarse sobre su costado solamente de noche, ¿verdad? Cuando dormía, no todo el día, cuando estaba en cama, o tal vez realizó los mandatos de alguna forma simbólica. No se sabe por qué fueron usados los números 390 y 40, ya que aunque se le dijo que cada día representaba un año, esta cantidad de años no coinciden con ningún hecho conocido de la historia, por si acaso. Eh, es por eso que lo menciono, que no hay casi ningún significado. Algunos, refiriéndose al total de 430 días, sugieren que este es el número de años que Israel estuvo cautivo en Egipto.
Pero sin una revelación para interpretar el significado de estos números, no se puede llegar a comprender cabalmente este pasaje. Así que solamente lo comento por... Me causó rareza que a un profeta se le mande pues dormir de esa manera y traté de buscar informe con respecto a ello y no se ha encontrado. Ahora pasamos a los versículos del 12 al 15 del capítulo 4 de Ezequiel, que donde dice qué propósito tenía el hecho de que Ezequiel recibiera instrucciones de cocinar con estiércol. ¿Se acuerdan que lo mencioné? Al profeta Ezequiel se le manda que cocine con estiércol. Interesante también. En el oriente, para ello vamos a recordar algo, en el oriente es común el uso del estiércol seco de ganado bovino como combustible, prende. Hay que entender que el estiércol del animal al secarse es hierbas y eso se vuelve pues como un combustible fósil, ¿no? De hecho, ahí se recoge el excremento seco de todo tipo de animal. Aquí se le mandó al profeta que preparara su pan al fuego de excremento humano. Esto fue requerido para mostrar el grado de miseria al que llegarían, pues al no poder salir de la ciudad para juntar el excremento de animales, durante el sitio se verían obligados literalmente a emplear excremento humano como combustible. ¿Cómo ibas a prender el fuego? Leña no había. Las circunstancias mismas muestran que así sucedió. Sin embargo, vemos que a pedido del profeta, pues el profeta pide y dice, no, ¿verdad? Excremento humano no. Se le permitió pues al profeta emplear estiércol de animal como combustible. Eso lo hacía casi todos hacían eso. Tal como lo indica el versículo 13 del capítulo 4 de Ezequiel, los judíos serían llevados a Babilonia, donde se verían forzados a comer, ¿qué? Pan inmundo, algo prohibido para los judíos, pero pues, obviamente estás exiliado, ¿qué vas a comer? Por motivo de que veían a las naciones extranjeras como inmundas, vivir y comer en otros países se consideraba pues un acto inmundo. Esa era la costumbre, ahora es lo más placentero ir a otro país y probar las diversas comidas que hay. En el capítulo 5, en el versículo 10 dice, los padres comerán a los hijos. Un versículo muy duro, muy duro, muy duro. Sin embargo, eso es lo que profetiza. Como había sido profetizado anteriormente por Moisés, el sitio de Jerusalén sería tan severo y el hambre tan terrible que los padres comerían a sus hijos y los hijos comerían a sus padres. Dice Ezequiel capítulo del 16 al 17, lo dice en Jeremías capítulo 19. Es por eso que existe el libro de Lamentaciones, capítulo 2 al capítulo 4, también habla de eso. Estas tragedias también ocurrieron durante el sitio de Jerusalén, impuesto por los romanos bajo las órdenes del emperador Tito. En el año 70, ya después de la era cristiana, después de que vino Cristo, vuelve a ocurrir lo mismo, cuando destruyen a Jerusalén. Algo terrible que sucede y que pasa. Ezequiel lo ve, Ezequiel está en Babilonia, Ezequiel no ve la destrucción de Jerusalén, porque él está en Babilonia, se entera de la destrucción de Jerusalén, pero él sabe lo que va a pasar, porque cuando es sitiado Jerusalén, ve una visión y ve que no tienen que comer, ve que obviamente pues los padres van a comer a sus hijos, los hijos a sus padres, el hambre. Así es destruido Jerusalén. Qué terrible, qué terrible. En el versículo 9 del capítulo 6, como dice la diapositiva, dice, y los que de vosotros escapen se acordarán de mí entre las naciones a donde serán llevados cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se aborrecerán a sí mismos por los males que hicieron en todas sus abominaciones. ¿Qué quiere decir la frase corazón fornicario? Es la pregunta. Esta expresión se refiere a la idolatría practicada en Israel. Algunos tal vez piensen que es extraño que el Israel antiguo fuera culpable de tal infidelidad a Jehová. Sin embargo, el Israel moderno a menudo también es culpable de lo mismo. Además de adorar ídolos de madera o piedra, los hombres llegan a entregarse a servir a ciertos gobiernos que se han establecido como religión estatal,
o se dedican a adquirir cosas materiales o se dan a otras empresas que los apartan del servicio de Dios. Por eso se les llama corazón fornicario. Eh, Se dice que los judíos adoraban dioses extraños porque depositaron su confianza en el poder de los hombres y el de los gobiernos de la tierra en lugar de hacerlo en Jehová y en la rectitud como solución para la felicidad y el bienestar humano. Fue terrible llamarle un corazón fornicario, un corazón pecador que para de un lado en otro, que para adorando dioses, así lo llama Jehová a su pueblo. Avanzando en Ezequiel capítulo 8, en el versículos del 3 al 18, habla de la visión de Ezequiel, de las abominaciones de idolatría en Jerusalén. Aunque Ezequiel residía, no olvidemos que Ezequiel residía en Babilonia entre los exiliados, él fue llevado en visiones a Jerusalén. Interesante, él tenía prácticamente una teletransportación, ¿no? Eso lo dice Ezequiel capítulo 8, el versículo 3 en visión, obviamente. Yo digo la teletransportación, pero eso no es así. Es una visión que él tiene y obviamente que su visión pues es llevado de Babilonia a Jerusalén. Y sobre todo hasta el templo mismo llega. Ahí él ve. Aquí en el templo Jehová le muestra al profeta las distintas clases de idolatría que Israel practica, tanto pública como secretamente, no solamente en el templo, sino en todo el territorio de la nación. Eso lo ve Ezequiel mientras él estaba en Babilonia y es por eso que él en visión es trasladado a Jerusalén y Jehová le muestra cómo el templo es profanado. Es por eso que son destruidos. Hay muchas formas de idolatría en Israel. El capítulo 8 describe la apostasía total que había caído en el pueblo de Israel, es decir, que el mismo templo lo profanaron. Es terrible. Muchos dicen que en el lugar del templo de Jehová parecía más bien un templo satánico. Así se había llegado a convertir el templo sagrado. Una pena, pero así actúa el enemigo con las cosas sagradas. Lo cambia, lo va cambiando poco a poco, lo tergiversa y al final, pues, obviamente ocurre una apostasía. ¿Para qué? Para adorar, pues, a Satanás, al enemigo. Avanzando, llegamos a Ezequiel capítulo 10, el versículo 1, donde habla de querubines. El elder Bruce R. McConkie escribió lo siguiente con respecto a los querubines, porque a veces uno dice, ¿qué es un querubín? Eso lo encontramos en doctrina mormona. Si buscamos, los que no han leído Doctrina Mormona es un libro escrito, no autorizado por la iglesia. Al decir no está autorizado, quiere decir que es un libro escrito solamente, no es doctrina de la iglesia, pero se llama Doctrina Mormona, escrita por el elder Bruce R. McConkie. El elder Bruce R. McConkie, le digo, el elder nunca llegó a ser profeta, me refiero a presidente de la iglesia, no fue consejero tampoco de la primera presidencia, pero sí fue apóstol en los años 70, 60, 70. Un hombre erudito en las escrituras, he escrito muchos libros por él y a veces lo comento, pero ninguno de sus libros obviamente llegan a ser autorizados por la iglesia, sino son como comentarios y uno los puede leer. Él en su libro que él hizo, que es Doctrina Mormona, prácticamente, bueno, es un libro, porque está encuadernado, tiene páginas, pero es prácticamente los que lo han leído es como un diccionario. Uno quiere encontrar algo con respecto del Evangelio y ahí lo encuentra. Entonces uno, por ejemplo, en este caso, como habla el versículo 1 del capítulo 10 de Ezequiel, dice, querubines, uno va a Doctrina Mormona y busca así como un diccionario, querubines, y llega y encuentra pues lo que significa querubines. Así es Doctrina Mormona, para los que no han leído. Eh, Doctrina Mormona, en el elder Bruce R. McConkie dice, con respecto a los querubines, dice, aparentemente un querubín es un ángel de algún orden o rango particular al cual se le asignan tareas y obras especiales. La parte de la palabra del Señor que hoy está al alcance del hombre no aclara ni la identidad ni la obra de estos seres celestiales. Fin del comentario del elder Bruce R. McConkie hablando de querubines. Entonces ya tenemos una idea más de lo que es querubín. O sea, a veces, para tener una idea.
En el versículo 2 del capítulo 10 y en los versículos 6 y 7 hablan de que representaban los carbones encendidos esparcidos sobre Jerusalén. Hay una visión donde ponen carbones encendidos. La parte de la visión de Ezequiel que se encuentra en el capítulo 10 es una referencia a los juicios y al incendio final y la destrucción que vendrían pues sobre la ciudad en la tercera etapa. Eso es lo que vi Ezequiel, ¿no? Cómo Jerusalén es destruido de esa manera por fuego. En el capítulo 11, los versículos 3, 7 y 11, habla ahí que no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Eso es lo que mencioné al comienzo. Habían falsos profetas en Babilonia, los cuales pues decían que iba a ser pronto lo que iban a regresar. No iban a estar mucho tiempo en Babilonia. Jeremías había invitado a los que estaban en el exilio a construir casas en los lugares donde habían sido llevados, ya que se prepararan para una larga estadía en Babilonia, advirtiéndoles que no se dejaran engañar por las palabras de los falsos profetas que predicaban con respecto a un pronto retorno, pues todavía tenían que derramarse severos juicios sobre los que habían quedado en el territorio de Judá. Estas palabras de Jeremías fueron motivo de burla por parte de las autoridades de Jerusalén, quienes decían que no iba a ser pronto. Eh, Prácticamente ellos creían que iban a regresar muy rápido, es decir, la construcción de casas en el exilio no es para ahora, no sucederá que Jerusalén caiga permanente o completamente en manos del rey de Babilonia. Por el contrario, Jerusalén es la olla y nosotros, sus habitantes, somos la carne, les dice, ¿no? El punto de comparación es este: así como la olla evita que la carne se queme, también la ciudad de Jerusalén nos protege de la destrucción. Este dicho expresa no solamente la falsa confianza pues en la fuerza de Jerusalén, sino también el desprecio y la burla que se hacía y manifestaba las predicciones de los profetas enviados por Dios. Ezequiel debe profetizar contra este consejo pernicioso, el cual confirma los pecados de la gente. Pues no, la gente le llega a creer a los falsos profetas en lugar que a Ezequiel. Para lejanos tiempos profetiza. Aquí hay un error común y tonto que aquellos sin inspiración cometen, es el no hacer caso a las advertencias proféticas, pensando que el cumplimiento no es inminente y que todavía tienen tiempo de aplicar aquello de comed, bebed y divertíos, como siempre dicen. Eso dice el falso profeta. Siempre piensan que el arrepentimiento puede venir más tarde. El Señor advirtió de tal locura durante su ministerio terrenal. Cuánto más sabio es arrepentirse al primer llamado de advertencia del ungido del Señor. Es mucho mejor que llegar a estos extremos. En Ezequiel capítulo 13 vemos que Ezequiel reprende a los falsos profetas. En el capítulo 13 Ezequiel establece un paralelo bien marcado con la acusación hecha por Jeremías a los falsos profetas. Es común entre la gente del mundo rechazar las palabras de los profetas verdaderos y aceptar la de los falsos. Esto es fácil al principio, pues permite que la gente solamente acepte lo que quiere oír. En la actualidad tenemos un profeta verdadero y escuchamos a un profeta falso, pues uno se decide a dónde elegir. Si escuchamos al verdadero profeta decir las cosas y no nos gustan, pues nos vamos al otro lado y escuchamos al falso profeta las cosas que sí nos gustan. Por lo tanto, eh, así es fácil. Eso es fácil. La pregunta es, y luego cuando se cumpla lo que dice el profeta. Al principio es fácil, pues permite que la gente solamente acepte lo que quiere oír. Sin embargo, es la senda que lleva a la destrucción. Los falsos profetas apaciguan y adormecen a la gente en una seguridad pues carnal. Lo que quiere escuchar y de acuerdo a eso sigue. El capítulo 14 de Ezequiel, aunque estuviesen Noé, Jacob y Daniel, no pudieron salvar a los impíos de los juicios de Dios. Es decir, que por más que haya personas puras, los juicios iban a venir. Daniel, que era contemporáneo de Ezequiel en Babilonia, fue uno de los hombres más rectos de toda la tierra en su tiempo y era altamente favorecido de Dios. Era respetado aún por Nabucodonosor y Darío, reyes de Babilonia y Persia. El Señor se refirió a Noé y a Job diciendo que eran perfectos.
y queriendo decir que eran completamente rectos ante Dios porque vivían los mandamientos que Él les había dado, pero Ezequiel dijo que ni siquiera ellos pudieron salvar al pueblo de Judá de las consecuencias de sus pecados. Todas las personas perduran o caen de acuerdo con su propia conducta y no pueden depender de la rectitud de otras personas. Eso tenemos que tenerlo claro. En el capítulo 16 de Ezequiel, en los versículos del 30 al 34, habla de las iniquidades de Judá que eran peores que las de una ramera. El versículo 30 dice, cuán débil es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. A todas las rameras les dan presentes, pero tú diste tus presentes a todos tus amantes. Eso lo vemos en Ezequiel, en los versículos del 30 al 34. La comparación que Ezequiel hace en estos versículos del 30 al 34 es de las más severas que aparecen en todas las escrituras. Es muy duro, Ezequiel, pero creo que era justo y necesario. Lo compara pues la idolatría con el adulterio. Ezequiel condenó a Judá por ser peor que una ramera que usa a los hombres. Hay que entender que una ramera utiliza a los hombres para pues ganar dinero, para una ganancia personal y por los obsequios que le hacen. En cambio, lo curioso es que él hace la comparación y Judá también es como una ramera, pero Judá no era así, era peor. ¿Por qué? Porque menospreciaba los regalos personales que les daba. Es decir, Dios le daba regalos, pero él los menosprecia al pueblo. Y toma a los extraños para sí, sencillamente por distraerse y por el placer de estar con otros hombres, con otros ídolos. Lo penoso, lo triste que le ocurre. Una ramera acepta presentes de parte de sus amantes y esa es su motivación. En el caso de Judá no solamente no recibió esos presentes de sus amantes, los dioses falsos que no beneficiaban en nada a Israel, sino que en cambio era ella, Israel o Judá, era quien le daba presentes a sus amantes, los dioses falsos. Era terrible, o sea, eh, ni siquiera sacaban provecho. El pueblo de Israel ofreció mucho a esos falsos ídolos o esos falsos dioses. De tal manera, obviamente, que no se entiende por qué. A pesar que Dios les daba, no están con Dios, sino prefieren unos dioses. Está bien, pero esos dioses ni siquiera les dan nada y el pueblo de Israel todavía tiene que darles. Así, tan profundamente hundida en su idolatría, en el adulterio, Judá no debía sorprenderse de ser castigada como consecuencia de la misma. Es decir, que cambiaron a un Dios, y eso lo sabemos, ellos cambian a un Dios que los bendecía, que les dio de todo por dioses, que no les daba nada, solo porque los demás seguían esos dioses. Qué terrible. Ahora, llegando a Ezequiel capítulo 16 del versículo 44 al 52, los pecados de Judá pues eran peores que las de sus vecinos. Eso nos da una idea de cómo era Israel o Jerusalén. Judá estaba en una situación deplorable, pues sus pecados eran peores que los de Samaria o los de Sodoma, ciudades que ya habían caído bajo la mano castigadora del Señor. En Ezequiel 18 nos habla que los hombres serán castigados por sus propios pecados. Un versículo muy importante porque eso es la creencia de nosotros. En el versículo 20 dice, el alma que peque, esa morirá. El Hijo no llevará la iniquidad del Padre, ni el Padre llevará la iniquidad del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del malvado será sobre él. Entonces, ahí podemos ver, obviamente, de que se se quita a veces la carga que un padre puede tener de sus hijos que no están por el buen camino, o también se exime la carga que pueden tener los hijos con respecto a sus padres que no están por el buen camino. Siempre tenemos la mala costumbre de asociar nosotros o ver la familia de los demás
cómo es la familia del líder o cómo es la familia del hermano o de la hermana. En muchos casos también estamos juzgando a padres por las acciones de los hijos, pero en este versículo nos dice claramente que cada quien es responsable de su vida. El Señor ha dado a cada persona la libertad de ejercer su propio albedrío. Por lo tanto, el hombre es responsable de sus propias acciones mientras se esfuerza por lograr su salvación. Nadie es castigado por los pecados ajenos, por más que sean familiares. El segundo artículo de fe enseña este principio. Ezequiel empleó el ejemplo de un hombre, de su hijo y de su nieto para enseñar los principios de responsabilidad que atañen a la vida espiritual y a la muerte. Dijo que si un hombre, en este caso el abuelo, es justo, vivirá. Si su hijo, habiendo sido testigo del buen ejemplo y habiendo estado expuesto a las buenas enseñanzas, se da en la iniquidad, pues no va a vivir. Eso lo dice el versículo del 10 al 31. Su sangre será sobre él, dice el versículo 13. Esto es, será castigado por sus propios pecados. Si al mismo tiempo este hombre tiene un hijo que ve las iniquidades del padre y vive rectamente a pesar de lo que ve, este, es decir, el hijo, no morirá por la maldad de su padre. El versículo 20 es muy claro resumen de estos principios. El hijo no llevará la iniquidad del padre, ni el padre llevará la iniquidad del hijo. El elder James Faust en La Leona del 84 dijo lo siguiente: como padres cariñosos hacemos lo mejor que podemos. Tengo la esperanza de que en la crianza de los hijos Dios juzgará al menos parcialmente por la intención de sus corazones de los padres. Los niños tienen mucho que aprender. Los padres necesitan enseñar a sus hijos tantas cosas. Se les ordena enseñar a sus hijos específicamente la doctrina del arrepentimiento, la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el bautismo y el don del Espíritu Santo, por la imposición de las manos. A la edad de 8 años, dice en Doctrina y Convenios 68-25. Pero habiendo vivido de acuerdo con estas verdades y habiéndolas enseñado en su hogar, los padres no siempre pueden asegurar el buen comportamiento de sus hijos. Ezequiel dijo, el hijo no llevará la iniquidad del padre, ni el padre llevará la iniquidad del hijo, en Ezequiel 18:20, un versículo para tenerlo de memoria o recordarlo siempre o marcarlo. Los padres tienen la obligación de enseñar, no de forzar, y habiendo enseñado con oración y conciencia, los padres no pueden ser responsables de toda la conducta de sus hijos. Los hijos obedientes honran a sus padres, pero es injusto juzgar a los padres fieles por las acciones, pues, de los hijos que no escuchan ni siguen. Los padres tienen la obligación de instruir, pero los propios hijos tienen la responsabilidad de escuchar, ser obedientes y actuar como se les ha enseñado. Los padres son padres y por lo general sirven a sus hijos más de lo que los hijos sirven a sus padres. Para los padres preocupados, parafrasearía a Winston Churchill. Winston Churchill es un líder inglés, obviamente de Inglaterra, que bueno, ya murió hace años, un hombre muy erudito. El gordito bonachón le decía: nunca te rindas, nunca te rindas, nunca, 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 decía Winston Churchill, cuando le decía a Inglaterra: nunca te rindas. Ese es el consejo que el elder Faust da para todos, a los padres o a los hijos que viven una vida recta y que sus familias no llevan esa rectitud, perdón. Ahora llegamos a Ezequiel capítulo 18, en el versículo 23, avanzando un poquito, los versículos 23 y 24, dice: ¿acaso quiero yo la muerte del malvado? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá ni se aparta de sus caminos? Pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad y actúa conforme a todas las abominaciones que el malvado hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo será recordada. Por la infidelidad que cometió y por el pecado que cometió, por ello morirá. Esas son dos preguntas que siempre nos hacemos. Son preguntas que el mundo siempre se las tiene presentes. Si hay lectores que piensan que el Señor, como un Dios enojado y cruel que se venga de las personas por no cumplir con sus leyes, que lo piensen de nuevo. Dios organizó un plan que era natural, un programa de causa y efecto. Es inconcebible que Dios desee castigar o ver a sus hijos en sufrimiento o dolor o angustia. Es un Dios de paz y tranquilidad. Él ofrece alegría y crecimiento, felicidad y paz. Sí, las causas inevitablemente traen efectos.
Uno puede evitar la electricidad porque le han dicho que son peligrosos, o puede tocarla pues y sufrir las consecuencias. De manera similar, uno puede aprender obedeciendo las leyes de Dios con gracia o puede aprender sufriendo. No debemos olvidar que el Señor vino a salvar a los pecadores. Enseñó que son los enfermos los que necesitan al médico. Por lo tanto, invita a los enfermos, así como a todos los demás, a venir a Él, a arrepentirse y ser limpiados, santificados y salvos en su reino. En el versículo 24 también menciona que si en algún momento el justo se aparta su vida de la justicia, su vida peligra. Por más que haya hecho otras cosas, obras justas o quizás tuvo algunos llamamientos de liderazgo, eso de nada sirve si se aparta después de la rectitud. En el capítulo 20 de Ezequiel, en el versículos 3 al 31 y 32, dice, no os responderé por más oraciones que me hagan. Cuando los ancianos de Israel se presentaron para consultar con Ezequiel concerniente a la palabra del Señor, el Señor no respondió. La razón se da en el capítulo 20. El Señor le dijo a Ezequiel que les hiciera recordar el pacto que él había hecho con Israel, las grandes bendiciones que les había dado y también la manera en que se habían revelado. Luego le dijo a Ezequiel que les hiciera presente su condición apóstata, que era igual a la de sus padres, ¿no? Era terrible esa manera, pues obviamente Dios no les oye. Los versículos del 33 al 44 del capítulo 20 de Ezequiel, Israel será congregado mediante la revelación y con poder. Habla de un futuro, obviamente que volverán. En el capítulo 21 de Ezequiel, en el versículo 4, habla de los justos a veces sufren junto con los malvados. Eso siempre va a pasar, siempre sucede. No se separa, aunque el sufrimiento es menos, obviamente. Cuando los justos viven entre los malvados, a veces sufren pues las tribulaciones que resultan de la impiedad de sus vecinos. No hay otra razón. En ocasiones los inocentes tienen que sufrir por las iniquidades de los culpables, dijo el presidente. Eso dijo el presidente José Smith. José Smith dijo, eso está en enseñanza del profeta José Smith. Hablando de los juicios de los últimos días, José Smith dijo, es falsa la idea de que los santos escaparán de todos los juicios, mientras los inicuos sufrirán. Miren lo que dijo, lo repito lo que él dijo, eso lo encontramos en enseñanza del profeta José Smith. Es falsa la idea de que los santos que se escaparán de todos los juicios, mientras los inicuos sufrirán, porque toda carne está sujeta al padecimiento. Y los justos apenas, dice, escaparán. Con todo, muchos de los santos se librarán, pues los justos vivirán por la fe, sin embargo, muchos de los justos serán postrados por las enfermedades, las pestilencias, etc. Por motivo de la debilidad de la carne, mas no obstante se salvarán en el reino de Dios. De modo que tales y cuales personas han transgredido porque han sido víctimas de las enfermedades o la muerte, pues toda carne está sujeta a la muerte. Y el Salvador ha dicho, no juzguéis para que no seáis juzgados, dijo el presidente José Smith en enseñanzas del profeta José Smith. O sea, tanto todos, los justos como los injustos, obviamente que van a sufrir. No hay otra. Lo hemos visto recientemente, muchos han muerto, miles, millones, con el COVID, de lo que ha sido estos años que han pasado. Sin embargo, ahí pues eso ha sido una enfermedad que no ha habido distinción. Tanto ricos, pobres, jóvenes y ancianos han fallecido, tantos hombres dignos, al decir hombres me refiero a hombres y mujeres, como mujeres, pues hombres y mujeres malvados. No ha distinguido. He visto muchas oraciones de personas justas, obviamente, que han fallecido, la muerte de un ser querido. Obviamente no indica, pues, la enfermedad es para todos en este caso y no escapa las condiciones o los juicios de Dios. Los buenos, junto con los malvados, a veces encuentran que su vida está llena de pesares, a veces, ¿no? Y eso es terrible. En el capítulo 24, en el versículo 15 al 27, habla que Ezequiel recibe un mandamiento de no hacer duelo por la muerte de su esposa. Muere la esposa de Ezequiel, sin embargo, él no puede hacer duelo. El Señor le quitó el deleite de sus ojos, dice en Ezequiel el versículo 16 del capítulo 24, refiriéndose a su esposa. Ahora, ¿por qué hace eso?
es al abstenerse Ezequiel de esa forma, de todo lamento y señal externa de luto por la muerte de su amada esposa, el pueblo entendió que esa conducta debía tener pues algún significado y le preguntó qué es lo que quería mostrar en esa forma. Entonces, obviamente, les anunció la palabra de Dios, así como la persona a quien él más ama, su esposa, le había sido quitada, así también el objeto más querido de ellos, que era el templo, sería quitado a la nación, o sea, destruido y sus hijos serían muertos por la espada. Cuando esto ocurriera, ellos actuarían tal como lo estaba haciendo Ezequiel en ese momento. No guardarían luto ni llorarían, sino que simplemente en su amargo pesar suspirarían en silencio por causa de sus pecados y se lamentarían unos a otros. No iba a haber duelo por el estilo. En Ezequiel capítulo avanzamos. Hay que ver algo de que después de la caída de Jerusalén, Ezequiel no habló más de los juicios de Dios. Él se entera que Jerusalén ya cae y él ya no habla más de esos juicios de sus contemporáneos, sino de la redención, es decir, de la salvación de Israel en los últimos días. Fue como si hubiera hecho todo lo que pudo para detener la destrucción de su pueblo, y cuando ello fue imposible y todos experimentaban el sufrimiento del cautiverio, dirigió sus corazones al futuro, pues, ¿no? Ya tuvo que cambiar sus profecías porque ya Israel cae, Jerusalén cae, obviamente Ezequiel ya deja de hablar de Jerusalén y habla de Jerusalén, pero del futuro, de la fuente, la última esperanza en el Señor. Los capítulos del 25 al 48 habla de 12 visiones de Ezequiel que le explican con detalle. 12 visiones llega a tener. En el capítulo 29, por ejemplo, avanzando, vemos que Egipto aprenderá quién es Dios. Cae en el capítulo 32, habla de la terrible caída de Egipto. En el capítulo 33 le dice una vez más que lo han puesto por atalaya a la casa de Israel. En el capítulo 33, versículos 12 al 19, habla del arrepentimiento del pecado. Le dice en el versículo 12, dice, por tanto tú, hijo de hombre, dice la diapositiva, ¿no? Di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día en que transgreda, y la maldad del malvado no le será estorbo el día en que se vuelva de su maldad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día en que peque. Obviamente que dice que las buenas acciones del hombre no eliminarán sus obras de iniquidad, pues, en el futuro. Si un pecador se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, sus pecados no serán tenidos en cuenta al ser juzgados. Pero si obviamente alguien que es justo hace su justicia y luego peca, pues va a ser condenado. El arrepentimiento no debe ser demorado ni debe ser juguete de todos los días, según José Smith. Pecar y arrepentirse diariamente no es agradable a la vista de Dios, dijo el profeta José Smith, enseñanzas del profeta José Smith. Él también dijo, el espíritu nunca es demasiado viejo para llegarse a Dios. Todos pueden alcanzar la misericordia y el perdón si no han cometido el pecado imperdonable. En el capítulo 33, los versículos del 21 al 33, Ezequiel se enteró de la destrucción de Jerusalén, lo que le comenté. Ya obviamente se entera pues que todo ha sido destruido prácticamente. Las noticias no le tomaron por sorpresa a Ezequiel. Para cuando llegó el mensajero, Dios ya le había devuelto el habla tal como le había prometido. Los que quedaron en Judá, lejos de arrepentirse, se ocuparon de apoderarse de las propiedades de otras personas. Obviamente quedaron los pobres minusválidos. Al ver destruido, pues la mejor casita uno se va, se queda ahí, ¿verdad? Y obviamente los terrenos. En Babilonia, los exiliados que parecían prestar atención a las palabras de Ezequiel simplemente venían para divertirse, pues ni creían en ellas ni actuaban de conformidad con ellas. Un estado de cosas deprimentes después de todo lo que había sucedido. Es lamentable que los judíos que estaban en Babilonia en aquel momento no apreciaran que hubo profeta entre ellos. Es terrible, o sea, la gente es dura, dura. Eh, ¿Puede cambiar? Sí, pero en este caso el pueblo no cambia. Sigue duro. Llegamos a Ezequiel capítulo 34. Estoy avanzando porque quería de repente ver algo muy importante antes que termine la clase, unos versículos muy importantes que lo vamos a ver ahorita.
En Ezequiel capítulo 34, del 1 al 10, habla de los pastores de Israel, de los líderes de Israel. El versículo 2, vamos a ver de los líderes que tenemos en la iglesia. Hijo de hombre, dice, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar a los rebaños? En un tono muy semejante al de Jeremías, Ezequiel condenó a los pastores del rebaño espiritual del Señor, líderes religiosos de aquella época, en contraste con el cuidado que el Señor tiene para con su rebaño. Los pastores de Israel se alimentaban a sí mismos, pero no a las ovejas. Los pastores negligentes no fortalecían a los enfermos, ni atendían a los que estaban imposibilitados, ni buscaban a los que se descarriaban o se perdían. Todo lo que un verdadero pastor haría por sus ovejas. En cambio, dirigían a las ovejas con energía y crueldad y las dejaban irse errantes para ser presa de las bestias. El versículo 8 dice, vivo yo, ha dicho Jehová, el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser presa y mis ovejas llegaron a ser comida de toda fiera del campo, porque no había pastor. Y mis pastores no buscaron a mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Terrible, terrible. Y todavía sucede en la actualidad. Líderes de diferentes congregaciones, y ojalá que no sean la nuestra, que obviamente no apacentan a las ovejas, se apacientan en ellos mismos. Reuniones donde más lo que hay es comelona, comelona, así se le llama, o comilona, donde hay más lo que prima es la comida para apacentarse ellos mismos, donde se deja a la oveja descarriada, donde el principal función es poder traer a la oveja descarriada. Y eso se ve en diversas congregaciones en la actualidad donde se prefiere la diversión antes que traer pues a la oveja descarriada, que ese es el propósito de un pastor. Ahora, al decir pastor, no solamente pues es el presidente de estaca, la autoridad general o el obispo, eso baja pues hasta nosotros, que somos los maestros, los ministrantes, bueno, tanto los varones como las mujeres. Entonces tenemos que tener un poco más de cuidado al poder ser pastores, que no apacentarnos a nosotros mismos, ya dejar los grupitos, en lugar de eso tratar de entablar más relación con todos. Si vamos a la iglesia y de tal manera que hacemos un grupo y solamente nosotros nos reunimos, nos tenemos en las redes sociales todos, así pues nunca vamos a apacentar a los demás. Nuestra relación tiene que ir más allá. Tener relación con los nuevos, tener relación con aquellos que no tienen amigos o con los que llegan a la iglesia. En Ezequiel capítulo 37, en este versículo son los importantes que debemos tener para terminar, habla del simbolismo de los dos palos que son juntados. Del 15 al 20 habla del capítulo 37 de Ezequiel. Para la iglesia es unos versículos importantísimos. Lo voy a leer el versículo 16 y 17, tal como está. Dice, y tú, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Este pasaje constituye otro ejemplo de la naturaleza dual de la profecía. Quiere decir que se va a cumplir dos veces. ¿Cuál es el significado de estos palos y cuál es su importancia? La mayoría de los comentaristas creen sencillamente que cada uno representa uno de los dos reinos. Judá, pueblo de Judá, el palo de Judá, e Israel, que es Efraín, el reino del norte. El reino del norte y el reino del sur. Hay que recordar que Israel se divide en dos. Los que serán obviamente con el tiempo juntados o unidos bajo la dirección del Señor. Este acto simboliza la reunión de Efraín y de Judá, pues en un solo reino. Sin embargo, los santos de los últimos días, nosotros, insistimos en que tal interpretación no es completa. Lo que sostenemos es que cada uno de los palos representa un tomo de las escrituras, tal como vemos en la imagen de la izquierda. Para una persona que no sea de nuestra fe, esta conclusión
Puede parecer razonable, pero inmediatamente preguntará qué conjunto de escritos representa el palo de Efraín, a lo cual nosotros respondemos que se trata del libro de Mormón. Los anales nefitas son la historia de los descendientes de José en este continente, de aquel José que fue vendido a Egipto. Doctrina y Convenios del libro de Mormón afirman que la profecía de Ezequiel se relaciona con la unión de la Biblia y el libro de Mormón. En Doctrina y Convenios, capítulo 27, versículo 5, se enseña que el libro de Mormón es el palo de Efraín. La señal de Jesucristo dio a los nefitas, la señal que Jesucristo dio a los nefitas de que la restauración de las tribus de Israel estaría próxima cuando saliera a luz el libro de Mormón, lo que haría posible la combinación de ambos anales, ambos palos. Es verdad, esta verdad es respaldada por el elder McConkie en esta forma. Él dijo lo siguiente: por motivo de que el libro de Mormón, estoy leyendo lo que dijo el elder McConkie, por motivo de que el libro de Mormón salió a luz, tal como la visión de Ezequiel tan claramente lo había establecido, el Israel de los últimos días será recogido, su pueblo será limpiado durante el tiempo del Señor, él hará con ellos una vez más un pacto sempiterno del Evangelio y su tabernáculo y templo estarán en medio de ellos para siempre jamás. Eso dijo el elder McConkie. Ahora, ¿podrían explicar un poquito más? Que no me quedó claro. Por supuesto. A ver, vamos a explicarlo un poquito más. En la lámina que vemos en la diapositiva, en la imagen de la derecha, vemos cómo era un pergamino, cómo era un rollo. Esto, lo que está en la parte de la imagen derecha, vemos los palos. Los palos son unidos ahí a través de un rollo. Hasta ahí queda claro. Eso es la forma como en esa época, en el templo de Ezequiel, en el tiempo de Ezequiel, se usaban los rollos. Ok. Ahora, para entenderlo más, si no les quedó claro por qué se dice el palo de Judá o por qué Judá representa Jerusalén o Israel, hay que saber que Judá, hay que saber que es una de las tribus más fuertes, o fue una de las tribus más fuertes y que se quedó al sur, después de la división de los hijos de Salomón, donde se divide el reino. Recuerda, al morir Salomón se quedan sus hijos, pero sus hijos Roboam y Jeroboam se pelean y hay tanto por el poder. En el sur queda Judá como una de las tribus más fuertes y a cargo de Jerusalén. El templo quedó la tribu de Judá como la más fuerte y al norte pues obviamente se va la tribu de Efraín como la más fuerte. ¿No? Dentro de las 12 tribus se queda la más fuerte, que es la tribu de Judá, que viene a ser, se queda a cargo del sur, la parte de Jerusalén, y al norte se van, con todas las 10 tribus, se va Efraín, que viene a ser una de las tribus más fuertes. Hasta ahí, para ir acomodando la cosa y para poder entenderlo. Es por eso que a Jerusalén o Israel se le asume como el palo de Judá, y ahí que toma el nombre. Al reino del norte se le asume la tribu de Efraín o las tribus perdidas o el palo de Israel o el palo de Efraín. Ahora, ¿por qué se le dice que el palo de Efraín es el libro de Mormón? No olvidemos que los que vienen a América provienen de esas tribus. Los hijos de José, el que viene es Ley. Ley proviene de la tribu de Manasés, que es uno de los hijos de José. E Ismael, porque él va y regresa por Ismael, por las hijas, es de la tribu de Efraín. Espero que ahora se pueda entender mucho más. Entonces, al venir a América, ¿quiénes vienen? Las dos tribus mayores, que viene a ser la tribu de José, o la tribu, bueno, José nunca fue tribu porque se dividió en dos, que fue la tribu de Manasés y Efraín, que puebla, llegan a poblar lo que es América. Se convierte pues en ese palo, el palo de Efraín, por eso es el libro de Mormón. De ese palo habla. Ahora, y Jerusalén, que viene a ser Judá, que habla del palo de Judá, que viene a ser pues la Biblia, de todo lo que habla. Entonces, la unión de estos dos dice que se dará antes de la segunda venida. Obviamente, para los santos de los últimos días ya tenemos el palo de Judá, que viene a ser la Biblia, que tiene el mundo, y para los santos de los últimos días específicamente viene a ser el palo de Efraín también que tenemos, que viene a ser el libro de Mormón, que habla del continente americano donde vivimos. Por lo tanto, los dos se unen para dar testimonio de Cristo y preparar al pueblo para el recogimiento y para la segunda venida. Qué hermosos versículos. Versículo muy importante en la iglesia. Ahora en los versículos 26 y 28 del capítulo 37 habla de que un templo de Jerusalén, pues en los últimos días también se van a construir, algo importante. Los capítulos 38 y 39 habla de la batalla de Gog y Magog.
El siguiente comentario lo voy a leer, algo breve de repente, no sé si más adelante vamos a hablar de esto, pero esto es algo de la segunda venida. El siguiente comentario hecho por el elder Bruce R. McConkie resume los acontecimientos de la batalla de Armagedón, algo que siempre escuchamos, pero se habla un poco en Ezequiel capítulo 38 y 39. Nuestro Señor vendrá otra vez en medio de la batalla de Armagedón, o en otras palabras, en el transcurso de la gran guerra entre Israel y Gog y Magog. Eso lo tenemos que conocer por historia, si sabemos que ocurrirá antes de la segunda venida. En el momento de la segunda venida, todas las naciones de la tierra estarán en batalla y la lucha se estará llevando a cabo en la zona de Jerusalén y de Armagedón. Las profecías no dan los nombres de las naciones modernas que estarán peleando por Israel o en contra de Israel, pero la designación de Gog y Magog se dan a la combinación de naciones que estén intentando vencer y destruir al resto de la simiente escogida del Señor. Eh, los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel contienen muchos detalles en cuanto a esta gran batalla. Si gustan pueden leerlo. Se debe notar que tendrá lugar al cabo de 2 años, que tendrá como campo los montes de Israel, contra quienes se hayan congregado en la tierra de la antigua herencia, pues que la tierra de Israel estará indefensa porque sus moradores habitarán en ciudades sin muro, que Gog y Magog vendrán de las tierras del norte con tropas en tales cantidades como para cubrir la tierra, o sea, ser millones de personas que vendrán en ejércitos, como si fuera una nube, que entonces vendrá el Señor y todos los hombres temblarán ante su presencia, que habrá un terremoto tan tremendo como no se ha conocido antes, el cual derribará las montañas, que habrá pestilencia, sangre, fuego, azufre, que descenderán sobre los ejércitos, que las fuerzas de Gog y Magog serán destruidas sobre los montes de Israel, y que la cena del gran Dios tendrá pues lugar mientras las bestias y las aves comen la carne y beben la sangre de los que hayan caído, y que la casa de Israel pues estará meses, 7 meses, dice, sepultando a los muertos y 7 años quemando las armas de guerra que quedarán esparcidas. Eh, es terrible, eso ocurrirá. Eh, de repente más adelante habla en alguna clase, yo lo voy a hablar un poco más, sino en algún momento. En Ezequiel capítulo 43 habla de la clase que van a volver en el futuro, antes de la segunda venida también, o en el milenio, la clase de sacrificios se ofrecerán en el templo. Los sacrificios que se hacían en el antiguo Israel, que se hacían en el templo, matar los corderos por sacrificio de personas, volverán a realizarse en estos templos. Son ceremonias y ordenanzas que pueden efectuarlos. Lo del sacerdocio arónico, y obviamente volverán los hijos de Leví a ofrecer esos sacrificios. Todas las cosas se van a restaurar y eso es parte de la restauración. Hubo ordenanzas que en Israel antiguo se efectuaron en el tabernáculo mientras anduvieron en el desierto, y después quedó establecido en la Sion, pues, ¿no? En la tierra de Canaán, y más tarde en el templo de Salomón. Así que eso volverá a ser. Eso se restaurará. En el capítulo 48 de Ezequiel, pues habla acerca de que Jerusalén será llamado Santa, la ciudad santa. ¿Cuál sería el resumen? El resumen que se puede hacer de este libro. Terminar el libro de Ezequiel, al terminar lo voy a hacer con una breve historia del Nuevo Testamento para entenderlo. Y vemos aquí una imagen a dos hombres, uno alabando o glorificándose a la mano izquierda, a la mano derecha vemos un hombre golpeándose el pecho. Y dicen Lucas, capítulo 18, los versículos del 9 al 14. Lo voy a leer. Dice: Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al Dios, al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios, es decir, justificado, cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En eso se resume el pueblo de Israel.
Fin del versículo. En eso se resume el pueblo de Israel. Se hizo grande. Y porque creyó grande, se creyó grande, fue humillado. Ahora estaba en el exilio sufriendo. Habían perdido todo. Gran enseñanza que podemos entender y valorar. Tengamos cuidado con nuestra iglesia. Nosotros tenemos todo. No nos creamos. No nos creamos grandes por tener la verdad, sino al contrario, usemos esa verdad para fortalecer nuestra fe y para ayudar y apacentar las demás ovejas. Que tengamos buena semana y excelente semana y nos vemos la próxima semana. Gracias.